tenemos 8 conectados, son más, pero empecemos nomás porque la, la clase empezaba a las 8:30 y de ahí se irán conectando, ¿ya? Pero con los que tenemos está bien, porque va a quedar grabada la clase. Chiquillos, buenos días. Qué bueno que hayan podido asistir. Les presento a Hans, él es ingeniero de proyectos. Les Hola, tiene hola, hola. una, les tiene una presentación que les va a dar acerca de cómo es el trabajo del ingeniero de proyectos. ¿Ya? Así que cualquier cosa le consultan, cualquier duda, les va a hablar a grandes rasgos de lo que hace un ingeniero de proyectos y de lo que van a hacer ustedes también como ingenieros el día de mañana. Así que cualquier cosa consúltenle, él es bien abierto a recibir consultas y a contestar cualquier tipo de duda. ¿Ya? Así que ahí puedes presentarte, Hans, y comenzamos la charla. Ya, oye, ¿se ve la presentación o no? Se ve bien, sí. Puedes ponerle ahí e iniciar presentación para que se vean grandes. Ok, ya, te entiendo. Ya, ¿partimos, no? Sí, ¿Empezamos? sí, comienza nomás. Ya, buenos días. Mi nombre es Hans Díaz. Soy hermano de su profesor de no sé de qué rango de proyecto, ¿o no? Proyecto sí, taller de proyectos. Ya, soy su hermano. Eh, bueno, yo soy ingeniero civil mecánico. Soy egresado de la Universidad de Chile. Ahí aparece una foto mía cuando era más niño, cuando estaba recién empezando en el tema de la ingeniería, tenía mejor aspecto. Bueno, llevo 5 años de experiencia trabajando, soy más o menos nuevito en esto, porque en comparación a la experiencia que tienen las personas que trabajan, que llevan 20, 30 años trabajando en ingeniería. Bueno, mi especialidad es mecánica piping. Para los que no saben, el piping es, traducido al español, significa cañerías. Esa es mi especialidad. Y actualmente estoy ejerciendo como ingeniero de proyectos, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué es lo que son las cosas que yo veo? Gracias. ¿Cuáles son las cosas que yo veo? Eh, bueno, como la palabra lo dice, son proyectos. Ya en esa especialidad. Pero específicamente, miren, el tema, acá los ingenieros mecánicos, no sé si se lo habían dicho, pero somos multitarea, multidisciplinario, podemos ejercer en muchas áreas. Igual que los químicos, ¿no es cierto? Exactamente, a ese punto voy a llegar. Dice entonces que yo me especializo en el tema de impulsión de fluidos. En la minería, como la mayoría de los ingenieros, terminamos trabajando para la maldita minería, que querámoslo o no, ¿ok? Ya, el objetivo de esta clase, miren, a ver, Isaac me encargó que le explicara, le explicara qué es lo que hacía un ingeniero cuando ejerce, y que también le diera un ejemplo de la selección de un equipo. Voy a intentar hacer todo lo posible por condensar esos 5 años de experiencia que tengo en una clase de 1 hora, ¿ya? Por lo tanto, cuando pasemos al ejercicio aplicado, no se vayan a complicar porque si no entienden algo, de todas maneras, el ejercicio van a tener la instancia de enviarme un correo, mandarme un whatsappearme, no sé, lo que sea, si es que les interesa y si es que tienen dudas, ¿ok? Entonces, el objetivo es muy sencillo, es muy humilde por parte mía, es intentar dar una visión general de qué hace un ingeniero y cómo se manejan los proyectos. Voy a tratar de decirlo de la manera más sencilla posible y ojalá que les quede algo de lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, la ingeniería de proyectos depende, bueno, como les decía, es un tema bien amplio que es difícil abordarlo en una clase, pero bueno, tiene que ver, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, tiene que ver con, por ejemplo, con el tamaño, la duración y la inversión, o sea, palabras simples, proyectos grandes, proyectos pequeños, de poca inversión, de baja inversión.
pobre, rico, ¿me entienden? Todo depende de las lucas. También tenemos un trabajo multidisciplinario y en equipo, ¿ya? En un proyecto de ingeniería trabajan múltiples profesionales, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, civiles, estructurales, en los proyectos de ingeniería de verdad, no los proyectos, por ejemplo, porque de repente están las ingenierías duras que son ustedes y lo que hago yo, pero también están los ingenieros industriales, que ellos hacen proyectos, pero son como proyectos la verdad no sé de qué, no sabría cómo es, de qué son, pues son como finanzas y cosas así, pero la ingeniería como tal la desarrollamos nosotros, son los proyectos de ingeniería duras, que son, por ejemplo, el diseño de planta, a lo que yo me dedico, ¿ok? También tenemos el tema. Ahora, chiquillos, para interrumpir, puedo quizás ser muy disperso y muy rápido. Si tienen alguna duda, puedo parar, puedo devolverme, puedo volver a explicar, ¿ok? Así que Si tienen dudas, chiquillos, siéntanse con toda la No, yo confianza. creo que está todo bien hasta ahora. sí, activen el Ya. micrófono nomás y pregunten nomás, ya, interrumpan nomás. Sí, sí, sí. No, no, no muerdo, no me enojo. Parezco así, pero, pero no, no hago nada. Bueno, los tipos de proyectos. Ya, lo que me ha tocado hacer, que los proyectos pueden partir desde cero, cuando ustedes tienen que, el cliente va y les dice, miren, quiero, quiero que me construyan una planta de ácido sulfúrico o una planta una refinería de petróleo, una planta para poder procesar cobre, un proyecto desde cero. También están los proyectos que son para solucionar los cachos, que es cuando, por ejemplo, un viejito o una empresa de ingeniería hizo el proyecto y lo dejó funcionando mal. Ese es otra problemática. Y después viene el cliente ahí todo desesperado y dice, miren, la embarrada que me dejaron, por favor solucionenlo. Y podemos venir nosotros y dejar mal la embarrada o solucionarlo. ¿Ya? De hecho, hay casos críticos que, bueno, no vale la pena ahora alargarnos en el tema, pero han habido casos críticos de empresas que han pasado como 5 o 6 empresas de ingeniería de alto nivel, se supone, y no han podido solucionar un problema. Son casos reales. Pero bueno, eso se los dejo como antecedente, pero es algo que pasa. Perdón. Luego tenemos los grados de detalle, que pueden ser las ingenierías de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica, o la ingeniería de detalle. En palabras muy simples, va desde menos a más. Ya en cuanto a la cantidad de inversión, la cantidad de tiempo que se necesita para desarrollarlo y el nivel de detalle, obviamente. Yo no sé si ustedes han tenido algún curso de ingeniería de proyecto. ¿En qué curso están estos chicos, Isaac? Yo le hago la parte de que tienen que elaborar un proyecto, los aspectos más básicos, pero deberían estarlo viendo algunos de estos aspectos en la clase teórica con un profesor. Ya, pero están como en tercer año o algo así. Sí, Cuarto. cuarto. En cuarto. Ya, por lo general este ramo será en quinto o sexto. ¿Ya? En quinto debería darse, sí. Y ahí estamos Ya, dando la pelea porque se adelanta en la malla un poco porque es uno de los ya. cursos finales y deberían tenerlo al final. Así Ya. que Porque madura esa igual es pelea, pero importante. Sí, es un es cambio que hay que importante hacer. porque a esto se van a dedicar la mayoría. Yo diría que un 80% se va a dedicar a esto. ¿Ya? Entonces, ya, vamos a pasar al otro. Espero que no tengan mucho sueño. Ya, a ver, espérate, que aquí el Zoom como que me interrumpe un poco. Ya, ¿No se ve bien? Sí. sí. Después dice la ingeniería de proyectos, dónde se hace y quiénes participan. Bueno, los proyectos de ingeniería son desarrollados por oficinas de ingeniería o también conocidas como consultoras, que hay varias. Están las típicas, bueno, típico que en un curso de ingeniería, ¿cierto? Están los alumnos que no tienen ninguna conexión con el mundo de la ingeniería, como era mi caso y era el caso de Isaac cuando estábamos estudiando,
pero siempre van a haber algunos alumnos que tienen algún tío, que tienen el papá, la mamá, que trabaja en una de estas conocidísimas empresas de ingeniería que son las típicas, que son Fluor, por ejemplo, Bechtel, eh, ahora se me olvidaron, pero está Fluor, Bechtel, ¿cuál es más? Bueno, da lo mismo, pero el asunto de que es ahí donde se desarrolla la ingeniería, donde están los ingenieros, como ustedes, como yo, que trabajan y desarrollan los proyectos de ingeniería, el diseño de plantas, por ejemplo, que el cliente nos pide. Por lo general, como vuelvo a repetir, la gran minería acá es como el sueldo de Chile, como le llaman, es lo que más pide. Porque la industria acá, ustedes saben que no hay mucha industria, lo que más acá se hace es minería. Todos terminamos al final esclavizados a eso. Bueno, después dicen, como les decía, trabajan los ingenieros y proyectistas. Yo no sé si alguno de ustedes saben lo que es un proyectista, que me pueda responder. Si no saben, no importa. O que tenga alguna noción de qué tiene ese personaje que trabaja en las empresas de ingeniería. ¿No? ¿Nadie? No, yo creo que no ubican Bueno, el nombre. ya. O dibujante técnico, no sé si les suena la palabra. Bueno, el proyectista es la persona o es el profesional que, por decirlo de algún modo, lleva la idea que tiene el ingeniero o que piensan los ingenieros, lo lleva a algo más concreto. En este caso, la ingeniería, el lenguaje que tiene son los planos. Ustedes, por ejemplo, pueden tener la idea más genial que se les pueda ocurrir de un proyecto, el diseño de una planta, de un edificio, lo que sea. Pero todo eso va a quedar en nada si no se lleva a un nivel de planos, si ustedes no hacen planos. ¿Por qué? Porque el plano es el documento que permite pasar desde la idea a la realidad. Esa es la conexión. Va a ser imposible que, por ejemplo, ustedes digan, quiero construir una planta que pueda, por ejemplo, purificar el agua, como ingeniero. Sacan todos los cálculos, el balance de masa, el balance de energía, lo que sea, y le pueden entregar un documento al inversionista de 100.000 páginas, brillante. Pero el inversionista o la persona, el cliente que va a querer construir la planta, les va a decir, bueno, pero si yo le paso esto a los viejitos que están en la obra, no van a entender nada, no van a quedar sumamente colgados. Los viejitos que están en la obra entienden con dibujos, y esos dibujos son dibujos técnicos y se llaman planos. Y los planos pueden ser de distintos tipos. Ustedes, voy a pasar esa parte. Ustedes son ingenieros químicos, van a ser ingenieros químicos, pero cuando egresen no les van a llamar ingenieros químicos, les van a llamar ingenieros de procesos, les van a llamar procesistas, les van a eliminar el apellido ingeniero químico. Y ese es el nombre correcto, ¿no es cierto? Ingenieros de procesos. Claro, porque, a ver, yo tengo la duda filosófica o no sé cómo llamarle, pero ustedes ven todo tipo de procesos y en cada tipo y en todos los procesos hay química, ¿cierto? O algo, química mayor o menor complejidad, pero siempre está presente la química. Entonces, para mí es un concepto más general que decir ingeniería química. No sé si tú, Isaac, me apoyas con la idea o quizás estoy equivocado. Lo que pasa es que en Latinoamérica en general y en el mundo, el ingeniero químico se ocupa de otra cosa, se ocupa de la formulación de productos nuevos y de productos químicos nuevos, síntesis química y es más de laboratorio. Entonces se Claro, dedica a claro, productos químicos nuevos, pero acá en Chile el nombre está un poco mal puesto porque los ingenieros químicos específicamente vemos procesos y estudiamos las operaciones unitarias y lo que hay en la planta. Pero no así exactamente. somos tan de formulación. Acá en Chile el químico puro es el que se dedica a desarrollar nuevos productos químicos. Entonces hay Claro, como por una eso, distorsión del nombre. exactamente. Ahí es como por lo mismo, porque para mí la química es como laboratorio. Sí, Entonces,
A ustedes les van a llamar procesista para que se vayan acostumbrando. Pero ya. Después dice, como les decía, la ingeniería se concreta con la inversión y la construcción se realiza con planos, ¿ok? Como les decía, el viejito en la obra no les va a entender todas las formulaciones químicas y matemáticas y físicas, va a entender a través de un dibujito, ¿ya? Y esos dibujos pueden llegar a ser muy complicados, así que no se crean que los dibujos no son dibujos artísticos, son dibujos técnicos. Son líneas para allá, líneas para acá, son unas cuestiones de repente bien complejas, pero que los obreros las saben interpretar. Bien. ¿Todo bien hasta el momento o todo mal? Si tienen alguna consulta me dicen. No sé, Isaac, ¿no? ¿Nada por el momento? Chiquillos, consultas. Todo bien, ¿No? dicen por acá. Que de repente Oh, contestan por el chat, así que dice muy que está todo bien. bien. Ok. Ya, ahí les coloqué unos dibujitos de cómo se van a estar en el futuro. ¿Ya? ¿Qué dicen? Ah, ya, esto es súper importante, chiquillos. Miren, ustedes, ojalá no sea el coronavirus. No. Ya, dice, ingeniería de proyecto, la secuencia típica de intervención. Ya, ustedes como ingenieros químicos o ingenieros de proceso, de hecho fue bueno que yo quizás Isaac me dijera que le hiciera esta clase porque nosotros los ingenieros mecánicos trabajamos con los ingenieros de proceso muy cerca, muy codo a codo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos diseñar una planta de lo que sea, como les decía, de planta de petróleo, planta de agua, lo que sea, ustedes tienen un conjunto de especialidades de ingeniería, ¿ok? Tienen la ingeniería mecánica, la ingeniería de cañería, la ingeniería civil y la ingeniería estructural y eléctrica. Por una cuestión muy lógica y muy trivial, ¿ustedes les parece lógico que parta, por ejemplo, el ingeniero eléctrico, si no tiene nada? Es ridículo, es como, por ejemplo, le digo como cliente, quiero una planta de agua. Y para eso ustedes saben que tengo que tener estanques, tengo que tener bombas, compresores, cañerías. Entonces sería ridículo empezar haciendo la parte eléctrica si no he definido, por ejemplo, dónde van a ir los equipos, dónde van a ir los estanques, dónde van a ir los filtros, todas esas cosas. Entonces, típicamente, la secuencia de ingeniería tiene la secuencia que aparece ahí. Primero parten los mecánicos con los procesistas, pero por sobre todo empiezan los procesistas, o sea, ustedes son los responsables de empezar. ¿Por qué? Porque en las plantas se hacen los balances, los llamados balances de materia y energía. ¿Correcto, Isaac? Balance de masa, ¿o no? Llegar en un par de semanas más. Ah, uff, en un par de semanas más. Unas 3 o 4 semanas ahí vamos a ir viendo los plazos. Ya no seáis tan malitos con ellos. No, se lo he tratado bien. Ya, ya, eso espero. Bueno, el asunto de que ustedes, y acá es súper importante que pongan atención, porque van a ser muy solicitados cuando empiecen la etapa inicial, que venga el cliente, un tal Codelco, un tal Anglo American, lo que sea, o no sé, pues si no les gusta la minería, cualquier otro tipo de industria, lo único que sé, que les va a pedir, mira, quiero que me hagas una planta. ¿De qué? De agua. Quiero producir, por decir algo, 1000 metros cúbicos día. Y ahí ustedes van a tener una cifra de entrada, pero chuta ya, son 1000 metros cúbicos día. ¿Y qué tengo que hacer? ¿De dónde voy a sacar el agua? ¿Cuántas líneas de distribución voy a tener? Si el agua va a venir de una fuente, va a venir de dos o de varias. Cuando se mezclan el tema de las temperaturas, cuánto caudal va a salir para allá, cuánto va a salir para acá, eso lo ven ustedes. Yo como mecánico
tenemos nociones de balance de masa y energía, pero los expertos en ese tema son ustedes, ¿ya? Por eso es que de repente pasa que entre los mecánicos y los químicos o procesistas tenemos ahí un dilema porque de repente nos piden a nosotros hacer la pega de ustedes y a ustedes hacer la pega de nosotros. A ustedes de repente les piden seleccionar bombas, seleccionar válvulas y cosas así, que típicamente hace un mecánico, y a nosotros de repente viene el jefe y nos dice, no me importa nada, cállate, cállate, no digáis nada, hazme el balance de masa. Y uno queda así como chuta, pero si no me lo pasaron en la universidad no me interesa, hazme. Entonces, es porque a veces pasa que hay una confusión ahí entre la pega que hacen ustedes y la que hacemos nosotros. ¿Ya? Pero cuando les pase, tómenselo con calma. Si, miren, esto del tema de la ingeniería, por lo general, tiene esa palabrita, esa frasecita que dicen tolerancia a la frustración, escucha, que tienen que tenerla muy en cuenta. ¿Ya? Hagan en cuenta que estamos todos en ropa interior, o sea, hagan cuenta que no le tomen mucho asunto, ustedes tienen que siempre seguir adelante a pesar de que los reten, de que les digan que las cosas están malas. El éxito de un ingeniero depende de eso, de poder tolerar esas cosas, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas que, por ejemplo, de repente sean muy buenos calculistas, sean muy buenos diseñadores, eso está bien, pero por sobre todo tener mucha tolerancia al fracaso, ¿ok? Bueno, volviendo al tema, esta es la secuencia típica, la que aparece acá, ¿ya? Siempre van a empezar los mecánicos, los de proceso, después viene el ingeniero de cañerías para poder tirar las cañerías de un equipo a otro, de una bomba a un estanque, de un estanque a otro estanque, y así sucesivamente. Y después tienen que venir los ingenieros civiles y estructurales, porque las bombas, los estanques no van a quedar en el aire, tienen que quedar apoyados en algo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene la participación de los que hacen las fundaciones de hormigón y todas esas cosas. Al final vienen los ingenieros eléctricos, que a mí me da risa porque los ingenieros eléctricos siempre están muy estresados y de hecho como que les falta un tornillo a la mayoría. Tenemos como que desconfiamos un poco de ellos porque siempre están, no sé, son extraños. La Cuidado que cosa que... va a YouTube la presentación, así que no ¿Cómo? hablemos. Digo, va a YouTube la presentación, así que no hablemos mal de Ah, no, nadie. me hago responsable de mis palabras, por si acaso. Ya, dice, los ingenieros eléctricos siempre están al final. ¿Por qué? Porque son los que tienen que después tirar todo el cableado a los equipos. No van a tirar los cables antes que hacer el balance de masa, es ridículo. Entonces, típicamente sigue esta secuencia, ¿ok? Entonces, ustedes y yo vamos a ser los primeros en estresarnos y después vamos a estar así, mirando cómo el resto trabaja. O bien, coordinando y viendo lo que están haciendo los demás para que las cosas salgan bien, que tampoco se trata de desprenderse del proyecto, al contrario, todos tienen que trabajar de manera, tal como aparece el dibujito ahí, tienen que aparecer de manera coordinada, tienen que trabajar todos felices y juntos como hermanos, o si no, ya van a ver lo que va a pasar. Pasamos a la siguiente. Miren, esto es una maqueta en 3 dimensiones. A mí me encantan las maquetas de verdad en 3 dimensiones. Ese tipo de trabajo que ustedes ven ahí lo hace un proyectista, lo hace un proyectista, porque ellos, aparte de planos, también hacen modelos en 3 dimensiones. ¿Cuál es la gracia de un modelo en 3 dimensiones? Y con esto ustedes se van a encontrar mucho. Si trabajan en una empresa digamos, que hace ingeniería de verdad, se van a encontrar mucho con esto. ¿Por qué? Porque también, o sea, antes de construir, y tengan en cuenta que estas son inversiones no de 500 lucas, son 500 millones de dólares muchas veces, o mucho más plata. Entonces, el proyecto de ingeniería tiene que asegurarse de que todo calce bien, que todo esté bien, que esté todo en su posición, y no hay hacer cosas que de repente pidamos una bomba, un monstruo, una bomba centrífuga que mueva, no sé, 1000 metros cúbicos por hora,
y resulta que después nos damos cuenta, chuta, esta bomba la calculamos mal, o esta bomba choca con esta cañería y no nos dimos cuenta. Entonces, es conveniente, aparte de los planos, hacer un modelo en 3 dimensiones como el que ven acá. Este es un ejemplo de un modelo en 3 dimensiones real, de un proyecto que participé el año pasado, que es para Anglo American, de un proyecto de recuperación de agua. ¿Vale? Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el viejito, porque incluso hasta los viejitos se dibujan, para más o menos saber el nivel de... Fíjense, esas son las bombas, las que están ahí. Esas son bombas de pulpa. Imagínense eso a esta escala. Por lo tanto, imagínense el tamaño, la relación, los monstruos de equipos con lo que uno tiene que calcular. Y cuestan mucha plata. ¿Dudas hasta el momento, chicos? ¿No? Ustedes me dicen, soy todo suyo. Pueden escribirla al chat si tienen dudas, si no se atreven a preguntar. Ok. ¿Todo bien, yo creo? Ya, perfecto. Sí. Ahora, si no le respondo es porque la verdad es que no sé, porque es primera vez que uso Zoom. Así que, bueno, pasemos a la siguiente. No sé, ¿estamos bien en el tiempo, Isaac? A ver, Sí, empezamos no, la vez. súper. Sí, creo que sí, ya. Sí. Ya, lo entregable de un proyecto de ingeniería, ya esto lo van a ver en algún momento antes de salir de la carrera, ya, y vamos a pasar rápidamente para poder después pasar al problema. Ya, un proyecto de ingeniería, chiquillo, un proyecto grande, de gran envergadura, es, a ver, es un listado de, sin lesear, son como 200 documentos y 300 o 400 planos. Imagínense que todo tiene que calzar. No sé si más o menos, yo creo que cuando lo vean se van a dar cuenta, pero todo tiene que calzar. Y dentro de los documentos que, a ver, cuando hablamos de documentos es la parte que desarrollan ingenieros, son los documentos Word, que no es un documento inocente, porque en el documento Word van los cálculos, van los criterios de diseño, que en el fondo viene siendo lo que el ingeniero pensó, ¿ok? En este caso, por lo tanto, el ingeniero es el que tiene más responsabilidad por sobre el proyectista, porque en el fondo el proyectista, el que hace los planos, es el que toma la idea del ingeniero y lo lleva a un dibujo. Pero la calculación, los flujos, los balances y todas esas cosas, las lucas, como por ejemplo aparece acá en los documentos como el CAPEX y el OPEX, que son los costos de inversión o los costos operacionales, eso es responsabilidad de nosotros. Por lo tanto, tenemos que hacerlo bien, ¿ok? Entonces, ustedes siempre, toda su vida, no van a estar ligados con los planos, van a estar ligados con los documentos, ¿ya? Y los planos los van a hacer, como les decía, los proyectistas. Ya hay un montón de planos, de tipos de planos, están los diagramas de proceso, que esos son con los que ustedes van a trabajar. Y son el punto de partida para iniciar cualquier proyecto o cualquier diseño de planta. Son los diagramas de proceso, donde van los flujos, los balances, y dícele que ya, de que este equipo, este otro equipo, va a una línea y por aquí pasa un flujo de tal cosa. ¿Ya? Eso lo estoy adelantando al futuro con lo que van a trabajar. Ya, que aquí quería detenerme sobre las habilidades blandas que tienen que manejar, porque los ingenieros de disciplinas duras como la de usted y la mía, siempre mucha calculación, muchos números, integrales. Ahora, como dato anecdótico, hasta el día de hoy ocupo integrales, llevo 5 años trabajando, ¿ya? Y esto, quiero hacer un pequeño paréntesis. Todas las materias duras que les pasen, sobre todo Isaac, que se maneja muy bien en eso, en mi caso, por ejemplo, todos los cursos de tercer año como la resistencia a materiales, mecánica de fluido, diseño de máquinas, por favor, chicos, no hagan el error que quizás yo cometí en algún momento de tener la filosofía de curso pasado, curso olvidado. Si ustedes van a trabajar en ingeniería, no lo hagan. Es lo peor que pueden hacer. Siempre traten de entender bien las materias y de hacer hartos ejercicios, porque en la empresa de ingeniería seria, que desarrollan proyectos de ingeniería muy serias, hacen cálculos
que son, que digamos que tienen que ver mucho con cosas muy teóricas. De repente el cliente no va a entender nada, pero les voy a decir una cosa, que ese es su respaldo, ese es el respaldo legal que ustedes tienen si llega a haber algún problema. ¿Por qué? Si ustedes no se guían por las teorías, perdón, si ustedes no se guían por las teorías o digamos los procedimientos o las metodologías para poder resolver un problema teóricamente, si lo hacen mal, después va a venir una persona y va a decir, pero es que mira, que tú lo hiciste mal, abordaste mal el problema, por lo tanto de ahí para adelante está todo malo. ¿Ok? Entonces traten de manejar bien los conceptos porque se los van a volver a encontrar en el futuro. No piensen que al egresar es como que la tarea está lista. No. Yo en algún momento me pasó ese error y tuve que repasar, tuve que volver a los libros, porque de repente el cliente se pone tan espeso, tan pesado que dice, bueno, pero ¿qué teoría ocupaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Este número de dónde salió? Así que cuidado con eso. Todo lo que les están pasando ahora, manéjenlo bien y sáquenle el jugo digamos, las materias y a los profesores, no se queden con las dudas y intenten dominar bien los temas teóricos porque los van a volver a usar. Ya. Ya, el tema de las habilidades blandas es un tema súper importante, chiquillo, el tema de la comunicación. Ya, yo no sé, por lo general los ingenieros tendemos a ser personas que de repente estamos muy ensimismadas, que estamos de repente con los audífonos ahí, estamos ahí métale integrales y métale ecuaciones diferenciales y no pescamos a nadie. Bueno, desde ahora vayan haciéndose el hábito de comunicarse, de avisar a tiempo los problemas y pedir ayuda si no saben. No tenemos todas las respuestas, no somos Superman, nos pueden hacer Superman. Ya, eso no existe en el mundo de la ingeniería y aunque sean un genio, aunque sean personas muy geniales, eso les puede jugar muy en contra, les puede causar un problema mayúsculo a futuro, si ustedes no se comunican, si ustedes dejan pasar, de repente dejan pasar por alto cosas porque están muy ensimismados en sí mismos, ¿ya? Trabajen en equipo, no sientan vergüenza a preguntar. Bueno, lo que les decía también, pues el tema de tolerancia al fracaso y las críticas. Ya, y bueno, y esto es lo que, ejemplos gráficos de lo que podría pasar por una mala comunicación en un equipo de ingeniería, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del puente de Caucao, que a mí nadie me saca a la cabeza que eso fue un error de comunicación. ¿Por qué? Porque los viejos, de repente son empresas que llevan años construyendo puentes, estructuras, pero se equivocan, porque de repente hubo un paso en la secuencia constructiva o en la comunicación, hubo un paso que alguien no comunicó. Y ahí nos dijeron de que la cuestión estaba puesta de manera invertida. Alguien cometió ese error y de ahí el error se fue propagando. Porque hace callado. Quizás por tenerle miedo al jefe, porque a lo mejor el jefe era un energúmeno y no quería decirle nada, por miedo a que lo retaran o que lo despidieran. Pueden pasar cosas como esa, o como lo que pasó acá en Concepción, cuando se cayó el edificio para el 27F. Y bueno, aquí son ejemplos más gráficos, que es algo más como una caricatura, o algo más grave, como una explosión de lo que van a trabajar probablemente ustedes, que es la industria del petróleo. Así que cuidado con el tema de la comunicación. Bueno, ahí traten de guardar en su mente esa frase, que los problemas, si ustedes los comunican a tiempo, les podría provocar quizá una cierta incomodidad con el jefe, quizás de que el jefe los va a retar, ya. Pero es preferible eso a que tengan un problema, como los que vimos en la lámina anterior. Un problema que ya sea, como le llaman en ingeniería, un error fatal. ¿Ok? Si eviten eso, porque de lo contrario podría pasar esto. Bueno, aquí pasamos al problema de aplicación. Vamos a dimensionar una bomba. Esto es un ejemplo real, de hecho lo tuve que... es un... Ah, se me olvidaba antes de pasar de tema. ¿Alguna duda? ¿Estoy siendo muy latero? Ustedes me dicen. No, la verdad está súper entretenido. Ah, qué bueno. Al menos para mí. Bueno, chiquillos, miren, este es un problema, miren, no los voy a obligar, por favor, ahora tomen asiento, relájense, ¿ya? Y traten de captar la idea principal, porque acá todo lo que es la teoría dura
Porque este problemilla tiene que ver con mecánica de fluido, ¿ya? Yo Creo que diría que con la ellos ven un curso que se llama flujo de fluidos, pero creo que flujo de ven fluido, exactamente lo mismo, que viene después del fenómeno de claro, transporte. claro. Ahí ustedes están sufriendo con fenómenos de transporte, me imagino. Ya lo pasé, yo creo. Pero la mecánica de fluido viene siendo como una particularidad del fenómeno de transporte. Ya es como un curso particular. Bueno, los mecánicos lo vemos mecánica de fluido 1 y 2 y todo eso. Pero al final de todos los cursos, de todas las posibilidades, terminé trabajando en mecánica de fluido, pues mira qué entretenido. La cosa de que, sí, la verdad es que tengo afinidad con la mecánica de fluido, no sé por qué, pero me gusta. Y me quedé trabajando en esto. El tema, y no me gusta el calor. O sea, lo que pasa es que a mí me gusta, tengo la temperatura muy alta, pero no me gusta la transferencia de calor. Bueno, no tiene nada que ver. La cosa es de que vamos a calcular una bomba, ¿ok? Vamos a calcular una bomba. Dice, yo hice la cosa al revés acá, porque del problema real, de cuando el cliente llegó golpeando la puerta de la oficina de ingeniería y dijo, quiero que hagan esta planta de reactivos para Codelco Radomiro Tomic, pero yo le hice la adaptación al revés. Esto es como si fuera un problema, ¿cómo se llama? Académico, de un libro de mecánica de fluidos. Ya, eso lo que ustedes ven en pantalla es una adaptación que le hice yo de un problema real a un problema teórico, no del teórico al real como normalmente lo vemos en los libros. Uno de repente en los libros uno dice, chuta, ¿y para qué sirve esta cuestión? Ya, pero acá, este problema que se ve muy teórico acá en pantalla, es un problema real. El cliente lo pidió, es una parte de un proceso. Es la más simple que puedo encontrar para no abrumarlos tanto con el tema del diseño de planta. Es que de un estanque a otro vamos a llevar un flujo de 5.000 litros hora a través de una cañería de 1,5 pulgadas que es de acero, ¿ya? Y el largo de esa cañería son 10 metros, no sé si más o menos lo pueden visualizar. Y la diferencia de altura entre el punto más bajo y el punto más alto, o sea, desde la bombita, ¿no es cierto?, que está descargando, y después yo quiero subir, son 3 metros. Ustedes saben que por lógica y por el primero o segundo principio de la termodinámica, las cosas no fluyen, no van de un punto de menor potencial a uno de mayor potencial, o sea, el agua no va a subir sola, o lo que sea. Se necesita, en este caso, energía adicional para que ese fluido pueda subir al estanque, ¿ya? Así que, para eso necesitamos el equipo que es muy común en la minería, que son las bombas, ¿ya? Y aquí tenemos, dice, claro, la adaptación es calcular la velocidad, calcular las pérdidas de carga, calcular el TDH, que es como la presión que libera la bomba para poder levantar ese fluido, calcular la potencia y seleccionar la bomba y el motor, porque al final, como les decía, yo puedo calcularlo todo, genial, pero necesito un equipo, que en la realidad haga la pega que yo estoy pensando que va a hacer. Por lo tanto, yo tengo que ir al supermercado, o quizás no al supermercado, pero a una empresa que fabrique bombas, y decir, ya, yo quiero esa bomba porque esa bomba me va a permitir hacer lo que yo quiero, o lo que el cliente quiere. Y obviamente las bombas son máquinas que uno les tiene que meter energía, no producen energía. Ellos chupan energía para poder hacer un trabajo. No sé si les ha pasado algo de bombas, compresores, todavía no. No, todavía no. Ok. Ya, así rápidamente, esto es una bomba centrífuga. Ya, la bomba centrífuga, usted aspira el fluido por un lado, tiene un impulsor, ¿cierto?, que gira y levanta el fluido, la descarga sale por arriba, entra con poca presión y sale con presión. Ya, aquí creo que puse un video, no sé. Ah, ahí está funcionando, bien.
Bueno, ese es el principio de funcionamiento. Entra por un lado y sale por el otro con mucha presión. Hay bombas que son unas bombitas muy chiquititas, pero hay unas bombas que son terriblemente potentes. Bueno, aquí tienen acá, esto sirve, a lo mejor quizás el cálculo, la calculación a lo mejor no la van a poder absorber en este momento, quizás necesitaría un curso para eso, o diseño de equipo, no sé, pero la secuencia que aparece ahí es cómo se calcula una bomba. Ahora, el detalle de cómo se hace, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en algún libro, o lo pueden consultar, me lo pueden consultar a mí también, ¿ya? Les voy a dejar abierto mi correo y mi WhatsApp para que, si es que les interesa, ¿ya? Lo puedan consultar. Ahora, esto es un tema, al menos esto es una de las cosas que me da de comer, así que ténganlo en cuenta, de que esto les puede servir mucho. Ya, Deja plata, ¿no es cierto? entonces, ¿ah? Deja plata el diseño. Claro. Ya chicos, entonces tenemos el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las secuencias para calcular una bomba. Primero conocer las características del sistema, porque dice, tenemos que saber el sistema donde vamos a querer meter la bomba, o sea, la longitud, la cañería, la diferencia de altura, el fluido que vamos a impulsar, porque podemos impulsar agua o podemos impulsar ácido, y tienen distintas características físicas, distinta densidad, distinta viscosidad. También tenemos que saber el tema de la porosidad, de la rugosidad de la cañería. No es lo mismo una cañería de acero que una cañería de cemento, ¿ya? Obviamente las cañerías de acero son más lisas y las de cemento provocan mayor pérdida de energía en el fluido. Por lo tanto, la bomba va a tener que ahí bombear más duro para poder subir, para poder levantar el fluido. Después de eso que ya sabemos, tenemos ya identificado el sistema y lo que vamos a hacer, tenemos que calcular las pérdidas de carga. Tenemos las pérdidas de carga por fricción y las pérdidas de carga también por fricción, pero en las singularidades. Por ejemplo, cuando el fluido pasa por una válvula, pasa por un codo, ustedes saben que el fluido va, cambia de dirección y ahí tiene una pérdida de energía. Quizás es muy pequeña, pero en una instalación, si usted está lleno de codo y válvula y sube para allá y para acá y toda la cuestión y se angosta y después se vuelve a abrir, eso va a provocar que el fluido vaya perdiendo energía. ¿Ok? Entonces hay que cuantificarlo de alguna manera. Después dice el cálculo del TDH, que es la magnitud con la cual yo voy a un catálogo de bombas y yo digo, ya, necesito este TDH, ya, que es a través de las curvas. ¿Qué significa Total Dynamic Head? Ya, altura dinámica total. El cálculo del NPCH es el cálculo de una presión de entrada a la bomba, porque la bomba tiene succión y descarga. En la entrada, yo necesito calcular una presión mínima para que no cavite. La cavitación significa que si yo tengo un estanque y la cañería y la bomba está succionando de ese estanque, el hecho de que vaya fluyendo, haya un flujo de fluido, en este caso por la cañería y por las válvulas y todas esas cuestiones, la cañería que chupa, va a provocar que vaya perdiendo presión el fluido, pero puede llegar a un punto muy crítico donde pierda tanta presión el fluido que baje por debajo de la presión de vapor del fluido. Y si eso pasa, se me forman burbujas. Y cuando se forman burbujas, se meten a la bomba, como va a mucha velocidad el impulsor, y después hay cambios de presión dentro de la máquina, se provoca la explosión de esas bombas, perdón, de esa burbuja, y eso provoca el fenómeno de cavitación. Y la cavitación es muy dañina, y puede ser muy destructiva, y las bombas son carísimas. Por lo tanto, no tiene que haber cavitación en un sistema de bombeo. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta, como les digo, no quiero que sigan la secuencia de cálculo porque para eso se necesita un curso, ¿ya? Pero tengan en cuenta los conceptos que les estoy diciendo, el TDH, el NPCH, son cosas que se van a encontrar a futuro. Si no las hace un mecánico, las van a tener que hacer ustedes. Después dice el cálculo de potencia, porque obviamente la máquina tiene que funcionar con algo, ¿ya? Y el viejito, el eléctrico, el que ahí está todo estresado, va a tener que llegar al final a poner su tablero y poder sacar energía, fuerza de algún lado.
o si no la máquina no va a funcionar, no funciona por arte de magia. Y después de que calculé la potencia, bueno, tengo que seleccionar la bomba en un catálogo y el motor. Bueno, esto es lo que ustedes, mira, ahí les presento, este es un diagrama de flujo con lo que ustedes se van a encontrar a futuro. Cuando ustedes piensen en el diseño de la planta, una planta nuclear, lo que sea, van a hacer su documento, como les decía, pero va a venir el viejito, el proyectista, su proyectista, y va a tener que plasmar lo que ustedes pensaron en algo como eso, lo que aparece en pantalla. Ya esta es una planta de reactivo. Ahora, esto de acá, si se fijan, es un plano. Es un plano para Codelco, para una empresa, ¿no es cierto? Por lo tanto, un ejemplo real. No es sacado de un libro, es algo que me tocó hacer hace un par de semanas atrás. ¿Ok? El sistema que vamos a estudiar, pero muy superficialmente, es lo que aparece acá. Si se fijan, miren, yo tengo un estanque acá, un estanque de almacenamiento de una sustancia que le llaman colector primario. No tengo idea por qué le llaman así, ¿ya? Pero es un reactivo químico, ¿ya? Pero es como agüita, es como agua. De hecho, tiene como las propiedades muy similares al agua, un reactivo químico que lo utilizan para flotación de cobre o algo así. ¿Ya? Yo como mecánico, la verdad, no me interesa, eso lo ven ustedes, ¿ya? Pero de un estanque quiero pasar a otro. Quizás no sé si se ve el puntero acá o no. ¿Se ve? Sí. Ya. Como les decía, tengo mi estanque y tengo la línea de succión, ya que ahí es donde yo les mencionaba que tiene que haber una buena altura del líquido para que pueda haber una buena presión de entrada y la bomba no cavite. Porque si yo estoy chupando con un nivel muy bajo de líquido, la bomba va a tener una muy baja presión y va a cavitar. Se me van a formar esas benditas burbujas de aire o de vapor, ¿ya? Y eso es lo que no debe pasar. De hecho, ustedes lo pueden intentar. Es como cuando ustedes están con la bombilla y hay muy poco líquido en el vaso y empieza a sonar así como ese sonido, porque es cuando uno aspira y no hay líquido. Eso es lo que le pasa, empezáis a aspirar vapor, ¿ya? Pero eso, imagínenselo de que entra una bomba que está funcionando con mucha potencia. Provoca un colapso ahí y hace que las bombas vibren y se rompan las partes y hagan así. Entonces no conviene. Y acá tenemos la línea de descarga. Ya, ese numerito que aparece ahí, bueno, esa es la bomba. Le llaman bomba de transferencia de colector primario. Y acá está el flujo, el número 2. Personas como ustedes hicieron ese cuadrito que está ahí, que es un balance de masa. Y me dice que el flujo número 2 es de 5.000 litros por hora. Por lo tanto, es el caudal que tenemos que impulsar. Ahí están las propiedades del fluido, ya que se llama colector primario y reactivo, no sé por qué. La temperatura, la densidad y la viscosidad dinámica. Que esos son, la densidad y la viscosidad dinámica son los datos con los que nosotros trabajamos para poder calcular las pérdidas de carga. ¿Vale? Pasamos a la otra y miren, ese es la maqueta, a mí también me entregaron esa maqueta, ¿ya? O sea, antes, lo primero que se hace, como les digo, son los diagramas de flujo, pero de todas maneras siempre va a ser bueno y siempre va a ser va a disminuir las posibilidades de error de que hagamos una maqueta, o sea, que recreemos cómo va a quedar el proyecto al final. Y la zona que estamos analizando es la que está acá. Esta es la zona de reactivo, acá están los espesadores, están las celdas de flotación y todas esas cosas. ¿Ya? Y específicamente lo que estamos analizando, chiquillos, es lo que está acá. Ese estanque donde está chupando la bomba es este que está acá. Las bombas que chupan son esas, y el estanque donde va a llegar el fluido es ese estanque que está ahí. Y ahí ustedes ven el piping que se está proyectando, que va, ahí tenemos una línea de succión que es chiquitita, es cortita, viene la bomba, le da energía y lo levanta. Lo levanta y lo sube hasta que lo mete por acá. Bueno, acá lo primero, el tema del cálculo de velocidades, tenemos que, por esa ecuación que es muy sencilla, que el caudal igual a la velocidad por la sección interior de la cañería les va a dar que ese flujo de 5.000 litros hora
por una cañería de 1,5 pulgadas, va a circular a esa velocidad. Después viene el tema del cálculo de pérdida de carga, que se calcula así, ustedes lo pueden buscar en los libros, ¿ya? O como les digo, pueden recurrir a una asesoría, o la que les puedo dar yo, de cómo se usan estas ecuaciones. Pero la pérdida de carga al final está dada por, hay varios métodos, ¿ya? Pero el método más conocido es el de Darcy, o Darcy, no sé, el Darcy. Y esa fórmula que está ahí, que en realidad no vale la pena detenerse, porque para eso, ¿me dijiste que le hicieron el curso de fluido o todavía no? No, sí deberían, Ya. deberían haberlo visto. Y yo creo que sí. Ya, bueno, si no lo vieron, o si no se acuerdan, porque es muy común no acordarse, lo pueden ver y la verdad que hay muchos ejemplos de cómo se hace. Y me dicen que sí lo vieron. Ya. Sí lo Entonces, vimos ese curso. ya, entonces no les parece tan extraño lo que aparece en pantalla. El ¿O sí? factor de fricción deben recordarlo algo, el nombre que sea. El diagrama de Moody, el número de Reynolds, ¿no? Sí, Moody Reynolds, Ya, eso entra. ok. Bueno, es que esos chiquillos, miren, para que vean de que esta cuestión, miren, vienen de un criterio de diseño de Codelco y lo tengo que ocupar. Es para que vean de que la teoría, la parte teórica, la siguen ocupando y el cliente los va a perseguir hasta el resto de sus días por eso. Depende del cliente, hay clientes que son muy relajados, pero con la mayoría no son así. Yo diría que con 1% son cool, el 99% son cool, no, ya, no, son pesados, voy a... Bueno, ahí tenemos el tema de, bueno, cuando flujo laminar, cuando flujo turbulento, zona de transición y todas esas teorías que hicieron esos señores que están ahí, que en paz descansen, que dieron un gran aporte a la humanidad y a la industria, no lo saben, no tienen cómo saberlo tampoco, pero todo eso aparece en los libros. Aquí tenemos una tablita que calcula la pérdida de carga en la succión. Ya, chiquillos, esto les puede parecer un poco perturbador, pero las pérdidas de carga significan, a ver, de hecho yo tuve una confusión así como bien filosófica y bien como que me dejó bien mal psicológicamente, que cuando tuve que ver el tema de las bombas, de que las bombas te dicen de que levantan presión, pero cuando ya te empiezan a decir que levantan altura y que la presión que liberan la miden en metros, ahí uno queda como, ¿pero por qué? Si las unidades de metros son de longitud, no son de presión. ¿Me entienden? Bueno, en la industria de las bombas se miden en unidades de metros. Metros de columna de agua, metros de columna de pulpa, de fluido, un montón de cosas. Pero son metros. Ahora, si uno lo quiere interpretar así como llevándolo al plano más normal, en los metros se refiere como, viene siendo como la presión que ejerce una columna de tantos metros. Por ejemplo, aquí la pérdida de carga en la succión es de 0,40 metros. Significa que es como, por ejemplo, sería como la presión en contra que ejerce una columna de ese reactivo que mide una altura de 0,40 metros. Lo mismo que en la descarga. Yo tengo que, la pérdida de carga me dio 1,22 metros. O sea, esa como es la pérdida de altura que dejo de percibir por el tema de la fricción. O sea, la bomba está ejerciendo una presión hacia allá, ¿cierto? Para poder mover el fluido, pero en contra del trabajo que hace la bomba, tengo una columna de 1,22 metros, que está en contra, me está jugando en contra. Es una pérdida de presión, ¿ok? Pero bueno, insisto, para esto necesitamos mucho más detalle, mucho más tiempo, pero la cosa de que el requerimiento de presión o de altura se mide en metros, en las bombas. ¿Aló? De ¿Se hecho, escucha? no. ¿Sí? ¿Eso no tiene que ver más o menos con la unidad de milímetros de mercurio? Sí, pero muy buena pregunta la que tú estás planteando. ¿Cuál es tu nombre? Lucas. Ok, mira, muy buena pregunta la que tú haces porque
A ver, depende del fenómeno que estamos estudiando. Por lo general, los milímetros de mercurio se ocupan para fluidos como el aire, para medir presiones. No sé, Isa, ayúdame ahí un poco. Mira, yo tengo entendido que, por ejemplo, la presión atmosférica se mide en milímetros de mercurio, Sí, o en la milímetros de... barométrica, pero sin embargo, en química nosotros usamos cualquier unidad de medida para presión, entonces lo que dice Lucas tiene relación por el hecho que estamos usando el equivalente como de una presión hidrostática, o sea, como lo que tú decías de que es un fluido que uno tiene una cierta altura y cuánto es el peso de esa columna. Claro, que te juega en contra. Claro, ¿Ya? Pero sí, lo que tú planteas es correcto. A ver, lo que tú planteas de los milímetros de mercurio tiene que ver con la presión del aire, ¿ya? Porque las presiones de aire son muy bajas. Por eso que se miden en milímetros de mercurio, o las presiones en contra o a favor se miden en milímetros de mercurio y no en metros de mercurio. Por ejemplo, en el tema de las bombas se mide, ¿por qué en metros? Porque son fenómenos que son a mayor escala, son presiones mayores, pero los fenómenos que tienen que ver con aire son, digamos, a presiones atmosféricas. Bueno, pueden ser aire comprimido, eso ya es otro tema. Pero sí, tiene que ver con eso. No con las bombas necesariamente, pero sí, sí tiene que ver. Cuando hablamos de milímetros de mercurio, sí, estamos hablando de una altura de mercurio, que en este caso sería un equivalente en presión. claro. No Y sé si respondí a tu duda. esas mismas alturas que están en metros de agua, yo con una fórmula con H, que es la fórmula de presión hidrostática, yo la puedo convertir a milímetros de mercurio o metros de mercurio, a Claro, cualquier unidad que sea una altura de fluido. sí. Sí, pero como les digo, chiquillos, no se hagan mucho problema ahora porque para esto se necesita un curso, un mayor HH para poder entender bien esto, ¿ya? Pero al menos que se familiaricen con los conceptos, es lo que les va a tocar ver. Bueno, y ahí yo calculé el TDH requerido, a todo esto vuelvo a repetir, esto es algo que se hizo, ¿ya? Después calculé, hice la estimación del NPCH, que es para que no cavite la altura del líquido que yo voy a necesitar. Ahí estimé la potencia, y al final llegué a la determinación de que necesito aquel modelo de bomba que es de referencia. Yo no puedo en una memoria de cálculo, porque al final eso es lo que ustedes van a hacer, memorias de cálculo. Ahí está la calculación de todo lo que ustedes hacen. Yo no puedo, con una memoria de cálculo, poner esta bomba es la que usted necesita. No, nunca se olviden de esto, coloquen esta bomba de referencia, es como ahí, como que no quiere la cosa, pero que me sirve, ¿ya? Porque si ustedes van y colocan esta bomba en la que yo quiero y esta en la con la que me voy a casar, les van a tirar la memoria de cálculo por la cabeza y el jefe los va a amenazar de que los va a despedir, como me pasó a mí, por colocar una marca inocentemente, que esa es mi marca preferida, KSB, no tengo ninguna preferencia, no. Bueno, la cosa es de que siempre coloquen de manera referencial cuando se refieran a equipo, nunca coloquen que esta es la bomba que se debe ocupar, o este es el compresor que se debe ocupar, o este es la cañería con la marca y el vendedor. No, siempre como que no quiere la cosa y como esto es lo que me podría servir. Va por ahí la cosa, ¿ya? Bueno, ahí están las eficiencias, si se fijan, es una eficiencia que es pero terriblemente baja. ¿Por qué? Porque también ocurre que cuando manejamos fluidos muy bajos, como en este caso es un Pichintún, son 5 metros cúbicos por hora, 5.000 litros por hora, es un flujo muy bajo, por lo general los equipos tienden a ser ineficientes cuando trabajamos en escalas muy pequeñas. Por lo general ocurre en todo tipo de máquinas, en turbinas, en bombas, compresores, mientras más chiquitito sea, más problemas de eficiencia tenemos y más energía consume, ¿ya? Y ahí estimé la potencia, si una bomba chica es una bomba enana, 1.1 kilowatts, mientras que en la minería se manejan potencias del orden de 500 HP, 700 HP, 1000 HP. No sé si entienden a lo que voy. Bueno, fue al catálogo, ¿ya? Y ahí es donde están esas curvitas, esas curvas de TDH,
La bomba aquí aparece que está girando 2900 revoluciones por minuto, imagínense. Y esta es la curva que aparece acá, esta es la que yo seleccioné. ¿Ok? Y esta es la curva que mejor se ajusta a mis cálculos para este modelo. Entonces, yo tengo acá que para 5 metros cúbicos, esta bomba me entrega una altura de, creo que son aproximadamente 16 metros de altura. ¿Ok? Entonces, como yo el requerimiento que tenía, no me acuerdo cuánto era, eran como 10 metros de columna de agua, algo así, y esta bomba excede lo que yo necesito, entonces me sirve. Entonces mi punto de operación se va a establecer acá. Entonces la bombita, cuando yo la eche a funcionar, me va a levantar el fluido porque me ofrece entregarme una altura mayor a la que yo realmente necesito para poder vencer las pérdidas de carga. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la curva de TNPCH, la altura mínima que tiene que tener a la entrada la bomba para que no cavite. Igual es baja, son como menos de aproximadamente 1 metro, algo así. Ahí está la potencia. Si se fijan, yo estimé una potencia de 1 kilowatt, pero en realidad la bomba es un poquito más eficiente porque necesita un poco menos de potencia, menos de 1. ¿Ya? Entonces está bien. Bueno, aquí para terminar, ya con eso terminamos. Miren, ese es el ejemplo de una memoria de cálculo. Si se fijan, es un informe, como los que ustedes hacen para el laboratorio, qué sé yo. Ahí, en la parte de acá, aparece la portada, ya así, todo muy bonito, el logo de Codelco, el nombre de la empresa, las iniciales, la firma, el nombre así, la formalidad del documento, memoria de cálculo, planta de reactivo y no sé qué, la codificación, los que participaron. Y ahí están todas las páginas, ¿cierto? El índice, la introducción, los cálculos, los diagramas y todo lo que ustedes quieran. Entonces yo, cuando entrego eso, me siento como ese que está ahí. Pero resulta que el cliente, como les digo, es un tipo, una persona bien especial. Por ejemplo, me pasó que esta memoria de cálculo estaba técnicamente bien, súper bien, pero me empezó a buscar defectos, que el formato, que el bullet, que la compaginación, que se te olvidó esto, que esto otro, que no me parece, que el otro. Y de hecho a mí me dijeron, tu memoria está bien, pero es que tiene estas cosas. Y esas cosas te van haciendo que te atrases, que te atrases, que te atrases. Y son tonteras muchas veces. Entonces uno se frustra, ¿ya? Y después pasa eso, que de repente llega la memoria comentada y llega llena de sangre, pero de repente son puras tonteras nomás, ¿ya? Por ahí dice que la memoria de cálculo, después que la leyó el cliente, de repente quiere joder y joder por lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿por qué les puse este ejemplo tan gráfico? Porque acá el contenido técnico está súper bien, el cálculo está todo bien, pero el cliente es un personaje especial, hay que quererlo, ¿ya? No dedicarnos a entenderlo. Entonces, como les digo, aquí uno se puede frustrar y decir, chuta, de nuevo, el cliente desgraciado que me envía comentarios, me raya, me llena con sangre mi documento que tanto esfuerzo me tomó. Pero bueno, con eso ustedes se van a encontrar. Ustedes siempre ahí tienen que estar con buena disposición y nunca pensar como decía una película, que nunca nadie haga dudar de sus capacidades. ¿Ya? Eso es fundamental. De repente los clientes o de repente los jefes de ustedes saben menos que ustedes, pero los pueden hacer sentir muy mal y los pueden apocar mucho y los pueden decir, los pueden tratar que son personas muy, ¿cómo se dice? Como que son muy inoperantes, que son ineficientes, qué sé yo. Bueno, que nadie los convenza de lo contrario, ¿ok? A pesar que de repente el documento o lo que ustedes hagan les llegue ahí manchado con sangre y con malas palabras, no tienen que nunca darse por vencidos. Siempre tienen que tener mucha tolerancia a eso, a la frustración. Y bueno, y en el caso de ustedes, en el nivel universitario, el tema de las evaluaciones. Ya, yo también, a mí también me sacaban igual malas notas en la universidad. ¿Ya? Pero si obviamente no hubiese tenido tolerancia a la frustración, ya me hubiese salido. ¿Me entienden?
pero acá estoy. Bueno, eso ha sido por hoy, eso ha sido. Espero que no haberlos aburrido, espero que les haya gustado y que les haya servido. Después Isaac les va a enviar la presentación con mi correo, con mi teléfono, si es que y les interesa ir más allá del tema, si quieren hacer quizás no consultas técnicas, sino que consultas de otro tipo, así que lo dejo a disposición. Y eso, con eso terminamos la presentación. No sé si tienen preguntas o algo. Así que ellos pueden activar el micrófono, preguntarle cualquier tipo de consulta acá a Hans. ¿Ya? Ahí. ¿Alguna duda, chiquillos? No necesariamente de lo que vimos, puede ser de cualquier cosa o del quehacer de un ingeniero. Pueden aprovechar de consultar ahora. La verdad es que está bastante buena la presentación. Gracias. Bueno, yo Súper. te voy a hacer, a ver, acá hay una, les gustó mucho la clase, así que vamos bien. Yo te voy a hacer una pregunta para que les cuente a los chiquillos un poco. ¿Cómo fue desde que saliste de la universidad hasta que entraste? ¿Cómo fue tu primera experiencia ingeniero? ¿Cómo te trataron y cómo encontraste el mundo laboral en comparación al mundo académico que nos protege mucho en la universidad? Cuéntanos un poco a los Ya. chiquillos cómo es la experiencia, a lo que se van a encontrar y cómo te trataron. Sí. Miren, yo les puedo revelar grandes secretos a ustedes nomás y a los de la USACH porque me caen bien. Pero los de la Chile, que eran mis Acuérdate que va YouTube, contemporáneos, por decirlo, va mis YouTube, así que contemporáneos, cuidado que va. no, sí sé que va a YouTube, pero me hago cargo de mis palabras. Vamos a modificar el nombre en la, en la descripción. Sí, pone el perro ese que lo funen. Van a Bueno, funar, así. no, con mis compañeros en la Chile tengo bastante respeto porque por lo general ellos ya saben, vienen sabiendo, saben desde la cuna, así de bueno, ¿ya? Pero en mi experiencia particular, yo no venía de un buen colegio, no venía de tal como Isaac, no veníamos de buenos colegios, nos criamos en una Un población lugar callampa, para decirlo de así, muy mucho riesgo pobre, social, sí, de mucho mucho riesgo riesgo social. social. No Así que fuimos fue delincuentes bastante, por casualidad, nomás no fuimos delincuentes. claro, claro. Igual tengo mis contactos por ahí, pero no, pero la cosa es de que el paso por la universidad fue algo distinto en mi caso y de Isaac, porque no teníamos la experiencia común con ellos. Entonces, ¿por qué les digo que yo les puedo contar grandes secretos a ustedes y a otros que me caen bien? Porque ellos ya saben, po, ya saben, es como en el fondo, es como hablarle es como, bueno, ya lo sabía, te lo van a decir. Pero bueno, ¿Puedes dejar de compartir la presentación? sí, sí, ahí Sí, ahora sí. sí, sí, ahora sí. Bueno, el tema es que, ¿cómo fue? Se me olvidó la pregunta de cómo fue mi paso de la universidad a... Al mundo laboral, si fue muy difícil, cómo te trataron al principio, cómo te adaptaste al mundo laboral saliendo de la Ah, universidad. sí, sí, pues el tema es que, sí, mira, yo salí de la universidad, igual me costó igual por motivos externos y también por la dificultad de la carrera, si igual la ingeniería civil es difícil y sobre todo si es la Chile donde hay gente que por lo general entra en los mejores puntajes y todo el asunto. Yo no sé por qué entré ahí, la verdad. Entré, lo que me pasó que entré, pero después entré creyéndome bacán, así, voy a entrar a Chile y después me doy cuenta que era uno de los más pencas. Así que, en cuanto a notas y cosas así. Pero como les digo, lo que me llegó, lo que logró que yo llegara a terminar la carrera fue eso. Mucha tolerancia a la frustración, paciencia, eso. Después yo salí como practicante y me quedé trabajando en la empresa que estoy ahora. No puedo dar nombres de empresa ni personaje, pero sí, al principio, mira, no... Mira, hay una cosa, chiquillo.
En el mundo de la ingeniería y en general en el mundo laboral ustedes se pueden hacer famosos por dos cosas. Porque hacen bien las cosas, pero por lo general no los van a felicitar. En realidad es como absurdo lo que dije. O se pueden, por lo general se van a hacer famosos porque se mandaron una embarrada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pueden disminuir la probabilidad de mandarse una embarrada? Comunicándose. ¿Ya? Eso es fundamental. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí, al principio fue difícil, porque entré a una empresa que era un emprendimiento que estaba recién empezando, de empresa de ingeniería que estaba formada por muchas personas que trabajaban en empresas grandes que por el X motivo fueron despedidas o bien porque ya tenían muchos años trabajando en las empresas grandes. Ustedes saben que los viejitos se van poniendo más caros con el tiempo, entonces los despiden. Entonces estos mismos viejos van y forman su emprendimiento. En el fondo la experiencia es la misma de empresas internacionales, pero llevada a una empresa nacional, un emprendimiento. Yo ahora en este momento estoy trabajando en una empresa que es una oficina donde trabajan pocas personas, pero donde tienes que trabajar mucho y hacer muchas cosas y tenés que ser acróbata, tenés que ser malabarista, tenés que hacer de todo, desde sacar un escáner hasta calcular una cuestión muy compleja. Entonces al principio, sí, igual me fue un poco difícil adaptarte al tema laboral, porque de repente la parte académica te pide como ir mucho al detalle de las cosas y en el tema de la ingeniería tienes que hacer un compromiso, una mezcla entre hacer la pega detalladamente bien y al mismo tiempo no demorarte mucho. Entonces de pronto si uno va, él se mete mucho, pero mucho en las teorías y los casos y las posibilidades y que la cuestión no converge, no sé. De repente tenéis que cortar el queque a tiempo y decir, ya, esta cuestión no me va a conducir a nada, entonces voy a suponer alguna cosa más simple. De hecho, eso se nos va a dar la experiencia en todo caso. Al principio, claro que les va a costar, a todos nos va a costar. Incluso a la gente que es muy seca le cuesta igual. Ya, pero con el tiempo esa carga se les va a ir alivianando porque en el fondo después lo que ustedes van adquiriendo ya no es tanto conocimiento, sino que es más experiencia. Entonces, al principio, sí, les va a costar. Independiente les va a costar y van a sufrir un poco. Pero eso va a ser un proceso de 1 o 2 años. Después va a ser un régimen permanente que ya después van a ver el problema y es como, ya, sí, no voy a calcular nada ya. Sé lo que hay que ocupar. ¿Me entienden? Y si hay que calcular, van a saber dónde ir, a quién consultar, qué libro o a qué persona consultarle y van a resolver un problema que al principio les tomaba una semana, lo van a resolver en 1 hora. Y eso es lo que también a ustedes los va encareciendo, porque de repente ahí es donde ustedes pasan a ser especialistas, como en mi caso. Yo en este momento no soy un especialista, pero quizás con pocos años de experiencia, tengo 5 años, pero bueno, si yo tengo que comparar cuando hacía un cálculo de una bomba al principio, que me demoraba porque yo empezaba a considerar todas las cosas filosóficas de la velocidad del impulsor, la velocidad de salida, de entrada, bueno, esas cosas, ahora ya las tengo todas acotadas en mi mente, entonces digo ya, esto es lo que hay que hacer, listo, acá está. ¿Me entienden? Entonces eso, es un proceso, les va a costar un poco, pero después, no, después la experiencia van a ir ganando experiencia y todo se va a ir alivianando. Así que no se preocupen por eso. Esa es mi respuesta. Chiquillos, ¿tienen más consultas? ¿Alguien que quiera preguntar cualquier cosa? Puso una pregunta en el chat, profe. Sí, alguien está hablando. Ahí me ayudó Isaac porque yo igual... Sí, no. Me preguntan acá si yo podría contar mi experiencia. sí, pues es más cercana a ustedes. Sí, solamente que yo a diferencia de Hans me fui más por el lado académico. O sea, yo también, o sea, el mismo caso, de la PSU sin mucha esperanza de quedar, quedé en la USACH,
ahí hice mi pregrado, mi ingeniería civil, lo desarrollé en la Universidad de Santiago. ¿Qué les puedo decir? O sea, primer año, segundo año, echándome absolutamente todos los cursos, un escenario terrible. Me puse bueno para el carrete también, eso es algo que pasa. Eh, pero, o sea, al final, esta cuestión de cómo te va en la universidad va en una cosa de convicción. En algún momento tú dices, no, pues, esta situación no puede seguir así. Estoy en un lugar privilegiado, no toda la gente entra a la universidad, y cambia un poco el chip y empieza a irte un poco mejor. Esto va solamente en temas de disciplina de las personas. O sea, si uno es disciplinado, no significa abandonar ni el carrete, ni los amigos, ni nada, sino que dedicarle tiempo a cada cosa, el tiempo que uno debe dedicarle a cada cosa. Y me di cuenta en la universidad que me gustaba hacer clases. Entonces, por eso me fui por el lado académico, porque los ingenieros, aparte de trabajar en proyectos, de poder trabajar en un laboratorio, estamos capacitados también para hacer docencia. Pero la carrera docente es un poco más compleja, más larga, diría yo, porque acá en Chile, aparte de terminar tu ingeniería, te piden tener un posgrado, un magíster o un doctorado. Entonces, ya no es estudiar 5 o 6 años de ingeniería, sino que estar 10, 15 años en la universidad y seguir para poder hacer tu carrera docente. Ahora, eso no significa que no me haya dedicado a ingeniería. He trabajado en proyectos, trabajé en un proyecto de NAP como un año, hice mi práctica profesional, y como dice Hans, yo les puedo decir de que el mundo laboral, el mundo de la ingeniería es un mundo cruel. Esa es la verdad, es un mundo cruel, al cual se van a adaptar, pero hay que tener mucha fuerza como persona, porque como les decía, así en forma bien sincera, todos te quieren joder. Y lo iba a decir con otras palabras, pero la verdad en el mundo de la ingeniería todos te quieren joder. Y tienes que tener mucho cuidado, porque de repente hay personas que tratan de hacerte caer en errores, ¿no es cierto, Hans? A ti también te ha pasado, de que de repente tratan de hacerte caer en un error. Y Claro, tienes que tener mucho cuidado en el mundo de la ingeniería, porque hay buenas personas, hay gente que son mentores y son maestros, cuando ustedes trabajen se van a dar cuenta, y con esas personas ustedes tienen que identificarla y decir, este es el viejito con más experiencia, y a él yo puedo recurrir para pedirle información. Saber quién tiene la información, saber dónde está la información, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, que ustedes tengan esa visión de poder detectar dónde está la información y quién la tiene. Ya eso es primordial en ingeniería. Y lo otro, tener cuidado con las personas. La verdad, esa es una habilidad que tienen que desarrollar, ese sexto sentido de decir, me conviene no, o ser cuidadosos con lo que hablan. En ingeniería tienen que tener mucho ojo con quién se alían o con quién trabajan, lo que no significa que tengan malas relaciones con las personas o no se involucren con algunas personas, pero sí mantener los límites, sí tener mucho cuidado, porque hay que tener cuidado en ingeniería. O sea, el mundo de la ingeniería es un mundo en el cual todos quieren sobresalir, y si sobresalen apocando al otro a hacerlo caer en un error, para ellos ser mejores que tú, lo van a hacer. No lo tenganlo por seguro. ¿No es cierto, Hans? A ti también te han claro. pasado situaciones así. Sí, pues, pero tal como, mira, en general, en ingeniería y en cualquier rubro, ¿ya? Pero claro, cuando en la academia es distinto, porque uno trabaja con menos personas, trabaja ya a tu tiempo, en cambio en ingeniería trabajas con un horario, con las mismas personas de siempre. Entonces, miren, igual, como les digo, no, obviamente que da vértigo pasar del mundo académico al mundo laboral, pero es una cosa de ensayo y error, de buena experiencia, mala experiencia. Lo único que tienen que tener es, como les digo, tolerancia a la frustración y preguntar harto. No sé, no, de repente si hubiera una persona que les dice, podí aceptar trabajo y ustedes realmente no saben hacerlo, no les dé vergüenza decir, ¿sabe qué? No soy competente, me declaro incompetente, no digan
Porque de repente van a haber personas que les van a hacer creer, pero ¿cómo? Si tú eres ingeniero químico, eres ingeniero mecánico, ¿cómo no vayas a saber eso? Si no están seguros de hacer algo, no lo hagan. Sean bien honestos, no lo sé hacer, porque es ahí donde ustedes pueden caer en un error. Cuando de repente les dicen, ya, tú vas a hacer tal cosa, y de repente empiezan con ese jueguito, pero ¿cómo no sabía hacerlo? ¿Me entienden? Entonces, es más que nada por eso, es más que nada por ahí la cautela de ser bien honesto y alta comunicación, y es preferible eso antes que de repente se vean involucrados y se quemen, y de repente tengan que hacer una cosa que no saben hacer y ya estén con las patas metidas hasta el fondo. Si no saben, no sé, así de simple. No Sí, los van a despedir por eso. eso es importante, que tanto en la universidad como en el trabajo tienen que aprender a decir no sé. Y Claro, eso aprender a decir no sé y no también. también aprender a decir que no, ¿sí? Aprender a decir que no. Cuando ustedes se vean muy sobrepasados de pega, el jefe va a Y dar tratar ayuda. de darles más pega, y lo va a Claro. estar probando hasta donde ustedes la aguantan. Entonces Exacto. tienen que decirlo con respeto, pero si en algún momento se ven sobrepasados, ustedes dicen, o en su mente dicen, puta, es que no voy a poder, y al jefe por tenerlo bien le van a decir, sí, traiga nomás el trabajo. No, o sea, es mejor a que hagan una cierta cantidad pequeña de trabajo, pero bien hecha, antes que se saquen mucho trabajo y van a terminar mal, y pueden terminar enfermos porque es mucho trabajo. Entonces, a las Claro. finales, el trabajo de ingeniería es bien pagado, es un trabajo caro, pero tienen que valorarse como profesionales. O sea, si el trabajo es caro, entonces no se saquen más trabajo por el mismo precio. ¿Entienden? Claro. Tienen que Sí, empezar pero, a valorarse como profesionales. claro, pero como para adelantarlo un poco al futuro, eso, o sea, les va a costar al principio, pero no tengan miedo, no teman. No, es así la vida. No, Claro, no es fácil. ¿No? ¿Ya? tienen que Pero igual es ser, entretenido, sí. tienen que ser duros nomás como personas. O sea, como decía Hans, que nadie lo haga creer de que son tontos, que no se la pueden. Claro, Que les no resbale, los miren menos ni nada de eso. ¿sí? No, al contrario, tienen que estar muy convencidos. Tienen que esas cosas resbalarles nomás, porque eso va a pasar. O sea, el mundo de la Mm. universidad es un poquito más blando, de buen trato, pero cuando uno sale al mundo laboral, es un choque. Y un choque que de repente uno está asustado y no te toma bien. Es un choque porque es todo un cambio. Hay distintas generaciones en el trabajo. ¿Ya? También, el tema Hay, de la generación igual es entretenido. hay distintas generaciones y tienen que tener en cuenta que en la academia ahora la cosa cambió un poco. Se ha tratado un poco de sacar el machismo que estaba muy instaurado en la academia, y el trato ahora es un poquito bueno. Pero en la industria, chiquillos, hay distintos tipos de generaciones, gente desde los 70, 80 años hasta gente de 20 y tantos. Entonces nos encontramos por lo menos con 3 o 4 tipos de generaciones distintas. Y los tratos son distintos. Y ese es un tema complejo. Y Sí, tienen que ser resistentes a eso, tienen que ser resistentes. Que les claro, o resbale, sea, listo. por psicología nomás, cabros, psicología, sí, eso es muy cierto, mucha psicología. Ser duros tienen que tener una mentalidad de tiburón, una mentalidad dura. Tienen que ser duros nomás y que nadie los convenza de que no pueden hacer las cosas. Ya, chiquillos, consultas. Yo tengo una duda para el invitado. Ya, dile El nomás. invitado, ya, cuéntame. Eh, es que yo, por ejemplo, no logro visualizar cómo es el proceso desde que llega el cliente y pide algo Ya, y después cómo se desarrolla eso, o sea, ya, cómo, entiendo. en qué momento uno llega y dice, ahora tengo que hablar con, no sé, tal persona, ahora necesito que se integre el eléctrico, ahora necesito que se integre el Ya, ya, sí. proyectista Buena y todo pregunta. eso. Ya, mira, a ver, por lo general, a ver, en el mundo de la ingeniería que trabajo yo, por lo general no es como licitaciones abiertas, por ejemplo, ya, vamos a construir un hospital. O sea, sí, pero en el mundo de la minería y en el mundo de las empresas privadas, por lo general son contactos. Entonces, de repente, yo como dueño de la empresa,
De repente tengo un amigo que trabaja en ENAP, por ejemplo, o en alguna industria de petróleo, y el viejito va y me llama y me dice, oye, ¿sabes qué, Hans? Aquí necesitamos tirar un pipeline no sé, pues de diésel. Entonces, no sé, pues tenía pensado que quizás tú lo podías hacer. Entonces, puede darse esa posibilidad que sea a través de un contacto, o bien puede ser también que una persona le dé el dato de mi empresa y esa persona me llame y yo le digo, ya, entonces, usted quiere hacer quiere instalar unos estanques con cañería y bomba. Porque nos juntamos en mi oficina, la dirección es tanto, venga y nos juntamos a las 12 del día en una reunión. Podemos almorzar o podemos tomar un café si quiere. Entonces el cliente va, el cliente, por lo general el cliente no tiene que necesariamente ser dueño de la empresa, puede ser un gerente, un jefe de proyecto, ¿me entienden? Entonces él viene a mi oficina, conversamos, y él me empieza a hacer lo que le llaman la ingeniería de servilleta, que yo estoy almorzando, me estoy comiendo un completo con el cliente, y él va, saca una servilleta o saca un papel, empieza a rayar, mira viejito, esto es lo que yo necesito, y empieza ahí a tirar líneas, necesito un estanque acá, acá, y una bomba aquí, y disponemos de tanta plata, ¿lo podía hacer? Y yo voy y digo, sí, sí, sí puedo hacerlo. Por lo general les van a decir que el dueño de la consultora va a decirle a todo que sí. Eh, entonces yo voy y, y voy a la oficina. Bueno, antes que todo le doy vuelta un poco al proyecto y después voy y le digo a mi cliente, ya sabéis que sí, lo podemos hacer y te voy a mandar una cotización con la cantidad de documentos y planos que necesitamos para poder construir esto. Después eso va a parar al cliente y el cliente va y lo firma y dice, sí, sabes que estoy de acuerdo o sabes que no, me estáis cobrando muy caro. Siempre va a haber un juego, hay un pimponeo de regateo de precios y ese tipo de cosas. Bueno, supongamos que el cliente aceptó mi cotización y de ahí vamos, le damos el vamos, empieza esa reunión que le llaman kick meeting, no sé cómo le llaman, Isaac, que es como el puntapié inicial, que es como la reunión de inicio, donde yo me junto con el cliente, con mi equipo de ingenieros multidisciplinario y con proyectistas en una reunión, y empezamos a analizar el proyecto. Y ahí, como les decía, empieza la secuencia de que si se necesita el proyectista, perdón, el procesista que haga los balances de masa, después ese balance de masa se lo pasa al mecánico, el mecánico tira los equipos, después el mecánico le pasa al paipero y tira las cañerías, y después que eso está listo, viene el civil estructural y al final el eléctrico. Pero es así el proceso, es a través de contacto, a través de licitaciones, de reuniones, y yo hago una cotización y el cliente va y me dice, sí, estoy de acuerdo con lo que me estás cobrando. Es así el proceso, cómo llega la solicitud o la necesidad a materializarse en un trabajo y posterior construcción. No sé si te quedó clara más o menos, o hay algún paso que a lo mejor no te quedó claro, no me salté. No, me quedó claro, sí, porque uno está igual acostumbrado en la U a que se presenta todo como un ejercicio Claro, y es resolverlo solamente. O sea, llega hasta ahí, exactamente, no hay más allá. Y por ejemplo, en informes tal vez más complejos, en claro. Lujo creo que vimos uno, había que resolver un ejercicio y escoger una bomba de un catálogo, de una Ah, selección. bueno. Pero llevarlo así como a, a tener que contactar más gente, no Ya, visualizaba como el proceso, o sea, desde ya, el problema hasta construcción claro. de plano y todo. No, Pero sí me quedó claro. eso, claro. Sí, eso es buena pregunta. Es todo un proceso y es detallado, pero a ver, en la universidad, y con esto voy a ser breve, en la universidad a ustedes les pasan el enunciado, resuélvalo. En la vida real es lo mismo, pero más detallado. ¿Me entiendes? Tiene como más pasos, pero es lo mismo, es como un enunciado. En este caso, el enunciado sería el cliente va y ¡chan! Necesito tal cosa. ¿Qué necesito? ¿Qué bombas necesito? Que análogamente al enunciado sería como calcule la velocidad.
calcule el TDAH, calcule, seleccione la bomba. Es como otra forma, pero en el fondo, por eso es que ustedes tienen que tener una buena metodología y ser muy, ¿cómo le llaman la palabra? Como muy, no es meticuloso, es otra palabra, Metódico. metódico, pero de otra palabra, no me acuerdo. Pero tienen que ser bien ordenados para resolver los problemas porque eso les va a servir mucho. A mí eso fue otra de las cosas que me jugó en contra, que yo por lo general, Isaac sabe, que yo soy un tipo muy desordenado. Entonces tuve que ordenarme para poder trabajar en ingeniería, eso fue lo que más me costó, ¿ya? Porque igual no es un tema de capacidad, no me cuesta calcular, no me cuesta entender las cosas, pero sí soy muy desordenado, muy despelotado. Entonces tuve que acostumbrarme a ser un tipo así recto, así muy ordenado para poder mantenerme todavía en el ambiente de la ingeniería. Si yo hubiese seguido siendo un gallo desordenado, estaría sin pega probablemente. Así que una cosa de adaptación. Eso. Ya, chiquillos, más consultas. Hola, profe. Tengo una consulta. Perdón, Cuénteme. a los dos. Es que yo por lo menos el próximo semestre tengo que dar la práctica o ¿Ya? hacer la práctica, entonces tengo como mucha incertidumbre, la verdad, como es el tema de hacer la práctica y todo. Ujú. Más que todo son como los nervios, la ansiedad, porque uno como la primera vez que va a entrar como al mundo de la ingeniería, entonces como que igual Claro. da Pero, como ¿es una práctica o son varias las que le hacen a ustedes? una pura práctica. Ah, ya, o sea, es como Isaac es como la definitiva, ¿no? Sí, le hacen una prueba práctica. Ahora yo no sé, Felipe, ¿les asignan la empresa? ¿Tú ya tienes claro dónde la vas a hacer? Todavía no, o sea, No, pueden asignar o buscar, tienen las dos opciones. Ya, o sea, perdón que me meta un poquito, Sí. pero yo igual he hablado harto de ese tema y no, generalmente no asignan. ah, Lo ya. normal de la U es que no asigne, uno tiene que buscar. Uno se busca la práctica, pero aún así Claro, es una obligación que ustedes cumplan con una práctica. claro, o sea, se supone que la idea, así como con esto termino, es como que uno haga el trabajo desde la concepción, pues, o sea, uno sale de la U y va a tener que buscar trabajo, va a tener que decir lo que sabe, va a tener que aprender cosas y hacer cosas. Esa es como la idea Claro, de la práctica. Por eso como que generalmente uno tiene que buscarla. Claro. Esa es la idea. Sí, Me retiro. gracias. Cuéntale tú, Hans, y después yo le cuento mi experiencia al menos con las prácticas. sí, a ver, mira, en mi caso llegaban avisos a la universidad de práctica y resulta que teníamos una base de datos ahí y de repente de esa base de datos el 90% de los contactos ya no existían o de repente no estamos recibiendo practicantes y un 10% sí. Ahora, yo tuve la suerte que todas mis prácticas me dejaron al tiro. No sé si me supe vender o supe meter ahí la cuchuflera, la cháchara, no sé, pero al final no me costó encontrar práctica. Porque eso también es importante. Cuando ustedes vayan a una entrevista, tienen que estar tranquilos, pero también no mostrar inseguridad ni mostrar miedo, porque eso el jefe lo huele. Entonces, tienen que, si no cuentan práctica, ya si no se la asignan, yo no tengo idea de cómo será el caso de ustedes, pero si no se la asignan, la van a tener que buscar. Y ahora, ir a buscarla pues, y les va a salir alguna. En mi caso, sí hubo una práctica que me costó un poco encontrarla porque no estaban recibiendo en ningún lado, pero después fui a la entrevista, me fue bien. Ahora, respecto al mundo laboral, no se preocupen porque los practicantes no son gente contratada, entonces si se mandan una embarrada o algo así, quizás ni siquiera los vayan a retar, ni nada. ¿Ya? Ahora, no se crean tampoco que por hacer la práctica necesariamente van a quedar trabajando. En mi caso fue una excepción eh, porque resulta que yo ya estaba casi egresando y justo me metí a hacer la práctica en una empresa que es un emprendimiento, entonces necesitaban manos, necesitaban personas.
pero cuando la empresa ya está constituida, ya es una empresa grande, es difícil de repente que queden trabajando. Y también puede ser que les cueste encontrar trabajo. Hay casos como, por ejemplo, el mío, como les digo, es una excepción, pero la generalidad sí es que cueste buscar prácticas, cueste buscar trabajo, lo digo por contactos de amigos que me han dicho que les ha costado. Entonces, sí, pues si la tienen que ir a buscar, también, claro, mucha tolerancia a la frustración. No significa que sean malos, significa que de repente ya están todos, es como cuando jugamos a la pelota, ya estamos todos listos, estamos justos, ¿me entienden? No significa que sean malos, que sean incompetentes, significa que es un tema de que no hay espacio por el momento, ¿ya? Pero tienen que seguir insistiendo, buscando, y contacto para allá y para acá, y algo les va a salir, ¿vale? Pero no tienen que perder la esperanza, siempre tienen que pensar que hay millones de empresas, ¿ya? Y en alguna de ellas van a tener que entrar. Eso es lo que les puedo decir. Ya, sí, con respecto a eso yo les puedo decir que cuando yo hice un par de prácticas, es típico que hay dos tipos de experiencia entre los practicantes. Una en la cual el practicante dice, sí, aprendí, me sirvió la práctica, y otra en la cual el practicante dice, no hice nada en el verano, po. Sí, eso, sí, claro. No me usaron para nada, me tenían mirando un computador, una pantalla, y no hice nada. Sí. Yo les puedo decir de que una de las prácticas que hice me tocó en una empresa de minería no metálica en Quilicura que hacían un sustrato para plantas, una cosa así. Y usaban varios procesos bien interesantes, pero el tema es de que yo tenía que trabajar con el ingeniero y el ingeniero estaba tan ocupado que en todo enero no me pescó. Y no hice nada, pues. Pero el tema es de que cuando a ustedes les pase eso, ustedes tienen que de a poquito bajar a la planta, conocer gente, meterle conversa a alguien y ahí irse moviendo y ayudar Claro. en lo que sea. Y de verdad que, Comunicación. claro, de verdad que el ingeniero tiene que conocer el proceso desde lo más básico, desde el auxiliar de aseo hasta el gerente. Y de verdad que si, Me acordé de algo. de Ya. verdad que si ustedes se desempeñan en cualquier área. Incluso si un día bajan y le dicen a un obrero, oye, te ayudo a sacar producto, a hacer producto, van a conocerse el proceso al revés y al derecho, solamente con haber estado en una jornada ayudando al obrero, cargando cosas o cargando materia prima al reactor, viendo qué es lo que pasa. Entonces, de todos pueden sacar información. De hecho, los obreros, los supervisores que están abajo del ingeniero, son los que manejan más el proceso que el mismo ingeniero. Entonces de ellos pueden sacar mucho más información. Y esa fue la única manera en la cual, en una práctica que yo ya la daba por perdida, en la cual no me pescaban, salí aprendiendo. La única forma fue bajar a planta, tirar la talla con los viejos, lesear, de repente irme a tomar una cerveza con alguno un viernes y así. Hay que irse moviendo. Claro. Esa es la idea, mover las patitas. Cuando ya nadie te pesca, depende de uno. Uno tiene que cambiar la actitud y decir, ya, o la empresa me come a mí o yo me como este entorno, esta empresa. Y listo. Exacto. De todas Exacto. maneras, yo les puedo decir de que, así como dato breve, como me ha tocado corregir tesis de algunos de sus compañeros más grandes, les puedo decir de que muchos compañeros que han entrado a práctica quedan trabajando. La UTEM tiene buena empleabilidad. Y eso es algo que discutimos la otra vez en reunión, de que el profesional que sale de la UTEM es multidisciplinario. Entonces, muchos quedan trabajando ya. De repente no directamente como ingenieros, pero no los cargos y debido a eso tienen buena empleabilidad porque no se adaptan, no están, digamos, rígidos en un cargo esperando tener ese cargo, sino que de repente entran por otros cargos y después van ascendiendo a un puesto más administrativo. Pero tienen buena empleabilidad, así que yo creo que práctica quizás no le cueste tanto. Ya. Chiquillos, Hans